Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Con esto concluyo brevemente la razón por la que decidí estudiar medicina. Fue por Pi Karan. No solo era mi modelo a seguir, sino también la persona de la que me enamoré. La vida continuó sin que hubiese ocurrido ningún accidente de tráfico, haciéndome sentir desconcertada por la misteriosa bala que me había alcanzado en el tejido. ¿Había molestado a alguien o fue un hecho fortuito que alguien apuntara a un objetivo diferente, pero me hiriera a mí? Esto último parecía altamente imposible. Sin embargo, había seguido adelante con mi vida, sospechosamente libre de más incidentes que amenazaran mi vida. Había tantas cosas que deseaba compartir con Pete Karan, desde expresar mi gratitud hasta hacerle numerosas preguntas, pero no nos habíamos vuelto a cruzar. Desde ese día, no dejé de buscarla. Recordaba claramente su nombre de pila, Koumaisa, pero nadie a mi alrededor parecía conocerla. Intenté buscar en la lista del personal del hospital, cerca del apartamento de Kim, pero los resultados fueron negativos. Incluso recorrí a vigilar varios hospitales después de la escuela, pero todavía no pude encontrarla. Después de 2 meses de búsqueda infructuosa, finalmente decidí concentrarme en prepararme para la admisión a la universidad en el campo que me había inspirado. El tiempo pasó volando y me admitieron con éxito en la Facultad de Medicina. Durante mi primer año en la universidad, seguí preguntando por ella. Me preguntaba si alguien había oído hablar de una persona con ese nombre o conocía a quien pudiera viajar en el tiempo. Con el tiempo me gané un apodo único, chica rara. Mis compañeros de clase durante mis estudios preclínicos comenzaron a llamarme así. Mis padres se opusieron firmemente a mi decisión de asistir a esa universidad. Mi padre declaró explícitamente que las mujeres no necesitaban una educación superior porque, en última instancia, tendría que renunciar a convertirse en amas de casa. No entendía por qué mi padre no estaba contento y en cambio me regañó. Imagínense si Forsamut hubiera aprobado el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Mis padres probablemente habrían organizado una celebración en todo el pueblo y habrían colgado carteles de vinilo para proclamar su logro académico. Mientras tanto, mientras me esforzaba por mantenerme despierta y de estudiar para los exámenes, lo que recibí fue un sermón sobre cómo sería mejor para mí perfeccionar mis habilidades de planchado. Decidí mudarme a la residencia universitaria, creyendo que quedarme en casa era perjudicial para mi salud mental. En ese entonces era un dormitorio solo para chicas ubicado cerca de las salas de conferencias. Compartía habitación con otras 3 chicas, Jiha, Bamboo y Mew. Al principio chocábamos con frecuencia porque Jeja solía quedarse hasta tarde con su novio, lo que ponía en riesgo nuestros puntos de dormitorio al borde de la negatividad. Mew también tenía la costumbre de dormir en el sofá en lugar de volver a su cama. De todos modos, cuando entramos en el segundo año y nos preparábamos para el lab clean juntas, nos volvimos más cercanas y finalmente formamos un grupo muy unido de queridas amigas. En cuanto a Kim, habíamos sido amigas desde la secundaria. Ella asistía a una universidad diferente, se especializaba en artes de la comunicación con la que había soñado y se había convertido en una estrella universitaria. Las dos seguimos en contacto a través del chat de Line y siempre que teníamos tiempo libre, hacíamos planes para encontrarnos y compartir nuestras experiencias. Kim se mudó a un dormitorio en su universidad y tenía una compañera de cuarto que se convirtió en su amiga, aunque seguía insistiendo que yo era su mejor amiga, la número uno. Casi me olvido de mencionar que, cuando era estudiante de primer año, me invitaron a unirme a una banda de música.
Todo empezó porque me gustaba cantar mientras estaba en el dormitorio. Grabé algunos videos cantando y nunca dejé de anunciar la búsqueda de la mujer llamada Kaumaisa en todos ellos, con la esperanza de que si se volvían virales, tal vez esa persona se daría cuenta de que le extrañaba y que la estaba buscando. Por eso Hija tomó los videos y se los dio a su amiga que estaba formando una banda. Poco después de eso, Belle y Ne, un par de amigas cercanas, me invitaron a ser su cantante principal. Nuestra banda se llamaba The Edge of Universe, con la temática de un vasto espacio cósmico. Belle tenía curiosidad sobre dónde terminaría el universo y cómo se vería, y así fue como se creó el nombre. Creo que era genial, único y distinto de los demás. Los miembros incluían a Belle, que tocaba la guitarra y asumía el papel de líder de la banda. Tenía una personalidad alegre y su sonrisa era similar a la de un tiburón. En cuanto a su amiga íntima, que tenía sentimientos románticos no declarados por ella, Nene era la talentosa bajista zurdo de la banda. Nene era alguien que se adaptaba fácilmente a cualquier situación de manera despreocupada, pero al mirarla desde la Tierra hasta Marte, el brillo en sus ojos revelaba cuánto sus sentimientos por Belle iban más allá de la mera amistad. Estas dos estudiaban la misma carrera, que era contabilidad, y finalmente se convirtieron en pareja después de que Belle se engañara a sí misma durante mucho tiempo. A continuación estaba la persona que parecía ser la antisocialista por excelencia, Frank, nuestra baterista. Era una huérfana que pasó por mucho y su personalidad parecía ser hostil con cualquier ser humano. El lado positivo era su profundo amor por los animales. A menudo acogía y albergaba temporalmente animales heridos, proporcionándoles cuidados y buscando a alguien que los adaptara. A pesar de que no tenía mucho dinero y enfrentaba muchos desafíos, realmente admiraba la compasión de Frank.